SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy doble entrega. Apple se vuelve un banco y, sobre todo, la economía se asoma al filo económico. We're optimistic we may be able to make some progress because we both agreed that the default's not really on the table. We gotta get something Es done. el presidente de Estados Unidos con la economía americana al borde del precipicio. Estados Unidos se asoma a la quiebra. Economic well-being. As a matter of fact, the rest of the world would too. Biden dice, eso no va a ocurrir, pero el calendario se agota. And I might add, in my first 2 years as president, I reduced it by $1.7 trillion. Faltan 8 días para llegar a la fecha X, la fecha en que Estados Unidos se queda sin dinero para pagar nóminas, servicios y deuda exterior. Y Biden dice, habrá acuerdo, pero ahora no, todavía no. We're pretty well divided in the House, almost down the middle, and it's not any different in the Senate. So we gotta get something that can sell to both sides. Faltan 8 días. Estados Unidos está con un pie en la suspensión de pagos. Y a esta hora es imprescindible un acuerdo urgente, porque los 8 días que faltan en teoría son 8 días en teoría. En la práctica realmente faltan 5. Son necesarias 72 horas para tramitar cualquier acuerdo que permita a Estados Unidos renovar sus deudas, aumentar su techo de deuda. Y ahora mismo ese acuerdo sigue sin llegar. Ha habido reunión al más alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara, el conservador McCarthy. Y de momento no hay acuerdo a ninguno de los dos lados, porque los conservadores dicen que han tenido una reunión productiva, pero que no va a haber acuerdo si las cosas siguen así, que no hay acuerdo. Se va a seguir trabajando en algunas de las cosas de las que se ha hablado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El sistema americano exige que el Congreso republicano le autorice al gobierno demócrata pedir más dinero para pagar deudas pasadas, para pagar nóminas, para pagar pensiones, para pagar al ejército. Todo eso tiene que pagarse con nuevo dinero. Y de momento no hay autorización para ese nuevo dinero. Faltan 5 días para cerrar ese acuerdo, 3 más para tramitarlo en el Congreso, y a esta hora Estados Unidos está al borde de la suspensión de pagos. Washington, última hora. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estamos en este último minuto que nos va a llevar a apurar la negociación hasta el último de todos ellos? Sí, en estos momentos continúan las negociaciones a contrarreloj tras esta reunión de ayer entre Biden y McCarthy, una reunión que ambos tacharon de productiva, y los equipos negociadores republicanos y demócratas llevan hoy desde las 9 de la mañana reunidos en el Capitolio para tratar de que esta productividad se materialice en un consenso, aunque por ahora no hay señales de que esto esté a punto de ocurrir. Así que el nerviosismo sigue creciendo aquí en Washington a medida que se acerca la fecha límite por las turbulencias económicas que supondría entrar en suspensión de pagos para los estadounidenses, pero también por el riesgo económico que supondría a nivel global. Y prueba de ello es que hoy, según publican varios medios, el gobierno ha pedido a las agencias federales que retrasen sus pagos, una estrategia para ganar tiempo. Y es que además, Javier, hay que tener en cuenta que una vez se logre llegar a un acuerdo, se tendrá que someter a votación en el Congreso. Así que ahora mismo, 8 días que son realmente 5. Hay que recortar, bien ingresando más o bien gastando menos. Y esa es la diferencia de posiciones ahora mismo. Los demócratas están diciendo hay que aumentar los ingresos, hay que cobrar más impuestos a los más ricos y hay que terminar con muchas desgravaciones que permiten a las empresas no pagar, decía Biden. And we need to cut spending, but here's the disagreement. I think we should be looking at tax loopholes and make sure the wealthy pay their fair share. Los republicanos dicen justo lo contrario. Lo que hay que hacer es gastar menos en todos los programas sociales en Estados Unidos. Mr. President, we should work together to find where we could have common ground to raise the debt ceiling, but curve our spending so we stop doing this. And I told the president there's only 2 things. La metáfora para que entiendan en qué situación estamos es la de quien no puede pagar la cuenta de su tarjeta de crédito.
Esto es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos. Estados Unidos está al borde de no poder pagar las deudas que tiene y las nóminas que debe. Eso, para quien impaga una tarjeta de crédito, saben lo que significa. Los intereses se disparan. Bueno, pues eso es lo que está a punto de ocurrir. La deuda americana, los intereses americanos están a punto de dispararse. Y con ellos, los intereses de todo el planeta. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la prima de riesgo? Si Estados Unidos cae en una suspensión de pagos, prepárense, porque eso es lo que vamos a tener. Se van a disparar las primas de riesgo, los intereses de todos los países, y el efecto freno que ha tenido la subida de tipos puede ser una broma en comparación. A esta hora hay ya una factura que pagar. De hecho, hay 3 escenarios que manejan tanto el Tesoro como las agencias de calificación y los inversores. 3 posibilidades, 3 escenarios de esta intriga política que, como música de intriga política, solo puede tener esta. Primer escenario, primera posibilidad de intriga política, que haya efectivamente un acuerdo de última hora. Ese escenario es el escenario que maneja Standard & Poor's. Standard & Poor's dice que ahora mismo es posible un acuerdo de última hora, pero que eso frenaría en cualquier caso el PIB americano y nos llevaría a un trimestre negativo, solo un trimestre en rojo, pero sería un trimestre a menos 0,1 cuando deberíamos haber crecido al 0,6%. El Tesoro americano está trabajando en ese escenario central. Janet Yellen decía, probablemente podemos apurar hasta mediados de junio. I indicated in my last letter to Congress that we expect to be unable to pay all of our bills in early June. Hasta mediados de junio, primeros de junio, podríamos tener dinero y este es el escenario más benigno, simplemente un mal trimestre, un mal acuerdo de última hora y otro susto que se sortea a última hora. Este es el primer escenario, el escenario Standard & Poor's. Segundo escenario, no hay acuerdo. Este es el escenario Ernst & Young y este escenario lo que dice es que republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo antes del 1 de junio y hay que empezar a priorizar qué se paga y qué no. Si se pagan pensiones, ejército, deuda exterior o si se pagan otras partidas. Este escenario es el escenario de casi catástrofe a ojos del Tesoro americano. There's always uncertainty about tax receipts and spending. Que dice se jugaría con la incertidumbre de ver qué pagos se pueden retrasar y qué no. De hecho, es lo que se está haciendo ya. Eso nos llevaría como mucho al 15 de junio. Y la estimación es que el PIB no caería ya un 0,1, sino un 2% en todo el año. Y se perderían 250.000 puestos de trabajo en la segunda mitad del año. Así que esa primera posibilidad, la de un acuerdo a última hora, es el mal menor. Este es el escenario central. Y nos queda un tercer escenario, y es el de que no haya acuerdo y el de que el desacuerdo sea prolongado. Es el llamado escenario VS. Y sin un acuerdo y sin posibilidades de pagar, con una quiebra que dure, Estados Unidos se enfrentaría a una recesión peor que la de 2008 y 2009. Eso dañaría el crédito internacional de un Estados Unidos que tiene 3,1 billones con B de deuda emitida. 3 veces el PIB de España. Eso es lo que el Tesoro americano define como el escenario de catástrofe. There will be hard choices to make
if the debt ceiling isn't raised. Habría que tener decisiones y tomar decisiones muy duras que significarían probablemente terminar con millones de puestos de trabajo. UBS estima que en ese escenario, si no se firma ese acuerdo, tendríamos una caída de las bolsas de hasta el 45% y un informe de la Casa Blanca maneja una caída del empleo de hasta 20 millones de puestos de trabajo perdidos en la economía americana. Es peor que lo que ocurrió en el COVID, con una diferencia. Sería todavía peor que el COVID, porque en el COVID, con la pérdida de dinero, hubo capacidad de emitir cheques para tener una red social, pero ahora, sin dinero en el Tesoro americano, tampoco habría capacidad de compensar a quienes pierdan el empleo. Así que ese es el escenario de catástrofe y a esta hora al que nos dirigimos. Tres escenarios y ahora mismo todo un miedo económico sobre el planeta. Si cae Estados Unidos, el efecto dominó que esto puede provocar es terrible. María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De momento, los mercados han empezado a cotizarlo ya. Hemos visto jornadas en las que se ha negociado lo mínimo en la historia de algunos mercados. Empieza a haber quien huye de las bolsas y estamos viendo cómo eso se cotiza en mercados americanos y cómo se está cotizando en otras bolsas. ¿Qué ha ocurrido en la nuestra? Pues sí, efectivamente, el estancamiento de las negociaciones sobre el techo de deuda no solo mueve a Wall Street, sino que también está moviendo al mercado europeo con mucha cautela y en tono negativo. El IBEX ha cerrado la sesión con caídas de menos de medio punto, dejándole fuera de los 9.300 puntos. Hoy las protagonistas de la bolsa española son las inmobiliarias, que suben más de un 2%, seguidas de Bankinter, que ayer se disparaba un 4% y hoy reduce sus ganancias, pero queda un 1,5% arriba. En el lado contrario, Amadeus e Inditex son las que más se dejan, en torno al 1%. Con todo esto, la bolsa americana está cayendo ahora mismo un 0,4%, un 0,8% está perdiendo el Standard & Poor's, casi un 0,9% está perdiendo el Nasdaq. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos vamos a ese escenario o alguien va a tener sentido común? Vamos a evitar el precipicio en el último minuto. Pues sinceramente yo creo que el primer escenario que estabas exponiendo, donde habrá un acuerdo al límite y seguramente eso sea a finales de la primera quincena o más bien en la siguiente segunda quincena de junio, pero indudablemente yo estoy convencido que ambas partes, que quizás han vivido ya estas circunstancias, pero nunca tan enfrentadas como ahora, ¿no? Ambas partes son totalmente conscientes del daño que puede hacer a su propia economía, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido de que de alguna manera ese acuerdo va a producirse antes de llegar a los extremos que podían ser las otras dos posibilidades. ¿Esto nos arrastra? ¿Esto arrastra a España si finalmente desembocamos en una suspensión de pagos o en una suspensión selectiva en la que igual sí se pagan pensiones pero no se paga el ejército, sí se paga la deuda pero no los programas sociales? ¿Esto arrastra a la economía española? Bueno, yo creo que cualquier incidente tan serio como el que estamos comentando en Estados Unidos, pues puede dañar al resto de los mercados. Para empezar, primero porque también nosotros tenemos mucho riesgo en Estados Unidos, nuestras compañías, etcétera, y por lo tanto podemos ver ahí un colateral importante para nuestro mercado. Segundo, porque en lo que son las bolsas seguramente veríamos una caída significativa de los índices americanos que sin lugar a dudas arrastraría a los índices mundiales, España, Europa, etcétera, ¿no? O sea que sí hay una relevancia muy importante para España que ese acuerdo se produzca lo antes posible. ¿Quién está afectado allí? Tenemos banca expuesta allí, tenemos otras compañías expuestas allí. ¿Cuáles serían los nombres? Bueno, yo creo que desde los bancos, sobre todo Banco de Santander, pues podría tener ahí más dificultades, compañías como Acerinox, compañías como Grifols, bueno, grandes compañías de nuestro índice, pero muchísimas medianas compañías y muchas pymes
que su actividad está muy centrada en sus ventas en Estados Unidos, y donde indudablemente con esa situación podríamos ver una bajada significativa del consumo que afectase a nuestras compañías. Hoy esta es la gran amenaza. Le pido que no se retire. Hoy esto es lo que tiene a todo el planeta con la respiración contenida. Y todos seguimos esperando ese acuerdo de última hora. Pero incluso si lo hay un precio que se paga ya, que se está pagando ya, y hay un jugar al límite que no debiera ocurrir ya, que no debiera pasar más, pero que sigue pasando. Hoy todo el planeta, todas las televisiones, todos los medios financieros, todos contienen la respiración. We're certainly all beholden to the data at this point. We're in unprecedented times in terms of the volatility of the economic data. We're sort of stuck in this Estamos range and the market un paso más cerca del precipicio económico. I see evidence of labor market 25 de los softening. negocios. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification. Esto es también un mito para nostálgicos. El primer anuncio de Apple en 1984 se hacía alusión al libro de Orwell, 1984. Apple Macintosh era la forma de escapar de todos los ordenadores personales, de todo el sistema que estaba establecido en el mundo informático. Y desde entonces Apple se convirtió en un gigante que ha ido innovando producto tras producto, que ha ido cambiándonos la vida año tras año. ¿Recuerdan año 2001 el iPod, aquella cajita que contenía MP3? Fue el primer gran reproductor de música sin cassette, sin los formatos antiguos. Y en 2007 llegó el iPhone. Que incorporaba en el mismo aparato la cámara de fotos, que incorporaba aquel reproductor de música y que ha cambiado tantas cosas en la tecnología. Hasta el año 2010, cuando llegaba el iPad. La tableta más grande y que permitía leer formatos mucho más amplios, desde periódico hasta un PDF, una página o incluso un procesador de textos. ¿Por qué toda esta historia nostálgica? Porque Apple amenaza con cambiar también la industria bancaria. Después del iPod, después del iPhone, después del iPad, llega ahora la iCuenta. Apple acaba de anunciar y poner en funcionamiento su primera cuenta bancaria, una cuenta de ahorro que se firma con Goldman Sachs, que paga un 4,15% de intereses a los que depositan dinero en ella y que amenaza con cambiar el sistema bancario. Y que se anuncia así. Paga un 4,15% de intereses. Paga más de lo que paga el Tesoro Público Español. Paga más de lo que paga cualquier banco español y paga 10 veces la media de lo que paga la banca en el planeta. Y la pregunta es si Apple y Goldman Sachs van a cambiar la banca y los bancos. Esta es la nueva competencia bancaria, así lo ha presentado Goldman Sachs. Cuyo CEO dice que David Salomon se está mirando a largo plazo y se está intentando cambiar efectivamente la industria bancaria. Apple se acaba de convertir en una amenaza para los bancos, y lo es por tamaño en el presente y lo es por economías de escala en el futuro. En el presente, Apple tiene 1.200 millones de usuarios en teléfonos móviles.
tiene 2,6 billones con B de capitalización bursátil, el doble del PIB español. Solo en sus servicios de suscripción, Apple genera 55.000 millones en beneficios. Es más de lo que generan JP Morgan o Citibank juntos. Y esto es solo el presente. Además, Apple puede tener economías de escala en el futuro, porque Apple ha jugado siempre una estrategia que se llama de glaciar. Se mueve muy despacio, muy lentamente, pero Apple mueve hoy 2.200 millones de dólares y tiene previsto mover 7.000 millones con Apple Pay, un sistema de pagos que se creó en el año 2014 cuando se presentaba el iPhone 6. Así, con este anuncio y con esta explicación de Tim Cook. Now I'd like to talk about an entirely new category of service. En 2016, 1 de cada 10 teléfonos pagaba con aquella manera. Hoy ya son el 75% de los teléfonos. Y ahora Apple anuncia una cuenta bancaria, 4,15%. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, paga más que el Tesoro Público por dinero a la vista. Es la nueva banca. Apple, Amazon, Google son los nuevos bancos. Bueno, indudablemente lo que estamos ahora mismo es hablando de una serie de compañías. Apple es la que nos centra, ¿no? Que lo que están intentando es incrementar su facturación por el tema de servicios, ¿no? Hoy mismo ya para Apple el tema de servicios representa un 20% de su facturación. Como bien decías, hace 8 años comenzó el tema de Apple Pay, que indudablemente yo creo que ha sido un éxito, y ahora mismo pues yo creo que el acuerdo que ha cerrado con Goldman interesa a ambas compañías. Por un lado, Goldman ve abierto un espectro de clientes de muchísimos millones que hasta ahora no podía tener un acceso tan rápido a todos ellos, mientras que la facturación por servicios de Apple pues va a aumentar considerablemente, ¿no? Uh-huh. ¿Puede esto aumentar la inestabilidad bancaria? Ha habido fuga de depósitos en la banca pequeña y mediana. Apple es un gigante monstruoso que puede atraer el dinero inseguro de esos bancos. ¿Puede esto desestabilizar el sistema bancario? Hombre, yo creo que tanto como desestabilizarlo, no, pero indudablemente sí va a hacer daño a entidades pequeñas, a entidades locales, que seguramente pues sus clientes van a optar a través de Apple a llegar a unas entidades pues como Goldman o otros grandes bancos americanos, ¿no? Hoy por hoy es verdad que lo que se ha lanzado es un tema que, si no me equivoco, solo incumbe hoy por hoy a los ciudadanos americanos, pero la apertura al resto del mundo no lo tardará mucho. Claro. Pues socio director de Atele Capital, Álvaro Blasco, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches, igualmente. Ahora mismo, este es el presente, esta es la amenaza y hay una amenaza de futuro. Apple no solamente tiene a los clientes a el borde de un clic. No hay nadie que sepa más de el estilo de vida que llevas, cuánto deporte haces o no, es decir, si te corresponde o no un seguro de vida. No hay nadie que sepa más si conduces más o menos a una velocidad normal o con excesos de velocidad, qué tipo de seguro de coche hay que venderte. No hay nadie que sepa más de cuánto compras, dónde compras, cuánto pagas y cómo pagas, qué tipo de tarjeta de crédito te corresponde. En fin, Apple se sienta ahora sobre una montaña de datos que tiene también valor bancario. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.